Dice en Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. El Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así es que vamos a estar pasando la palabra del Señor. Abra sus oídos, abra su corazón y reciba esta palabra con fe. Quiero invitar a mi hermano Juan José, director de Antofagasta. Él nos va a compartir la palabra del Señor. Así que lo recibimos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos estar una vez más reunidos, ¿verdad? Para compartir la palabra, ¿verdad? Perdona, pero justamente ahora bien, pues como digo, qué bueno que podemos compartir la palabra y estar una vez más aquí en Santiago. Así que es una honra, ¿no? Y bueno, gloria a Dios. Vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias, Dios mío, una vez más, porque podemos estar en tu presencia, porque, Señor, somos ministrados en la alabanza y nos estamos llenando, Señor. Llena nuestras lámparas, Señor. En nuestras lámparas no falte el aceite, Señor. Espíritu Santo, gracias por visitarnos una vez más. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Y gracias por Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo, tú lo enviaste a morir por todos nosotros, por toda la humanidad. Gracias por tu sangre derramada, que nos ha limpiado, nos ha beneficiado. Gracias, Señor. Queremos abrir nuestro entendimiento en esta hora a la influencia, al poder de tu palabra. Queremos edificarnos en tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada oyente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pues en el propósito de Dios, ¿verdad?, que es eterno, vemos que tú y yo hemos sido creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y qué importante es recordar todo esto, ¿no? Me refiero a que cuando tú y yo hemos venido a Cristo a tener un encuentro personal con el Señor, por haber tenido alguna necesidad, hemos recuperado esa imagen, ¿verdad?, que se había perdido de alguna forma. Amén. Esa imagen se había perdido en nuestras vidas porque andábamos muertos en delitos y pecados. Y venimos a Cristo, tenemos un encuentro con el Señor, tenemos esa experiencia con Dios maravillosa, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, y volvemos a recuperar esa imagen, porque como hombres, tú y yo fuimos creados para reflejar, para expresar, para ser vasos receptores de la vida de Dios en nuestro espíritu, ¿verdad? Ocurre que en el principio, bueno, Adán tomó una decisión equivocada. ¿Cuántos dicen amén? Tomó una decisión equivocada. Y a partir de ahí, pues todos somos pecadores. Y esa es nuestra condición, esa es la condición que nos persigue, que nos perseguía. ¿Por qué? Porque en el medio del huerto había dos árboles, y hay un árbol de los dos, si tú recuerdas en la Escritura, habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, y habla del árbol de la vida.
Tú y yo fuimos creados para el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Lo que pasa es que Adán, cuando fue creado, tomó en plenas facultades mentales y demás, porque había sido ya creado, toma una decisión incorrecta. Aunque Dios lo podría haber programado a él para haber tomado la decisión correcta, ¿no? Sin embargo, no fue así. 1 Corintios 15:47 dice que el primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Y quiere decir que cuando Adán es creado, pues nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, amén. Lo que pasa es que cuando Adán es creado, su espíritu está inactivo. Está ahí, pero está inactivo. Tenemos que esperar a la revelación en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Por eso dice que el postrer Adán, Jesucristo, la revelación de Jesucristo, porque Dios es amor y envía a su Hijo, ¿verdad? Espíritu vivificante. Vamos a leer un versículo en Hebreos 4:12. Seguramente que ya lo habéis leído. Hemos sido creados para el árbol de la vida, hermano. ¿Qué vida? La vida de Dios. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que expresar, como digo, la vida de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada, una espada de doble filo. Dice que penetra y parte el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Vamos a quedarnos con parte el alma y el espíritu. Separa lo almático de lo espiritual. Muchas veces como creyentes hacemos esfuerzos extraordinarios para llegar a ser como Cristo, porque como cristianos, ¿cuál es el propósito? Pues ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Ser iguales que Jesucristo, ser, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Que lo hacemos muchas veces con esfuerzos humanos, lo hacemos con intelecto, lo hacemos con nuestra voluntad, lo hacemos con la parte almática. Tenemos que aprender que nosotros hemos nacido de nuevo, amén. Aquí todos hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos creyentes, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos hemos nacido de nuevo. ¿Y de dónde hemos nacido? Del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu. Nicodemo, cuando se acercó de noche a hablar con el Señor, no entendió. En esa conversación, en ese encuentro que tiene con el Señor, Nicodemo no entendió qué significaba nacer de nuevo, cómo un hombre viejo puede volver, ¿no?, al vientre de su madre. ¿Eres tú maestro de la ley? ¿Eres tú un fariseo? ¿Eres tú un hombre de posición social? ¿Un hombre con estudios preparado? ¿Un hombre que conoce la Torá, la ley, y no entiendes esto? ¿Verdad? Qué bueno que cuando tú y yo venimos a Cristo y tenemos un encuentro personal con Cristo, nacemos del Espíritu. Por eso te he leído este versículo de Hebreos 4:12, porque creo que es importante recordar y que aprendamos que tenemos que separar lo almático de lo espiritual. Muchas veces vemos mucha emoción en la iglesia y no es emocionante, hermano, es espiritual. Tenemos que ser
seres espirituales. No es simplemente una emoción, es espiritual. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, como te digo, queremos agradar a Dios, queremos ser imitadores de Cristo, pero resulta, y esta mañana se hablaba algo de eso también en la reunión, es que a veces somos carnales, pero es verdad, somos carnales, y hay que reconocerlo. ¿Amén? Claro que sí, somos carnales. Pero tenemos que llegar a separar lo que es del alma de lo que es del espíritu. La palabra de Dios parte lo almático de lo espiritual, lo separa, hermano, y tú y yo tenemos que discernirlo como hombres espirituales, como hombres que hemos nacido de nuevo. En la voluntad se asienta, en el alma se asienta la voluntad, el intelecto, el yo, principalmente el yo. Y muchas veces mezclamos lo almático con lo espiritual. Hermano, yo creo que esto tenemos que aprenderlo. Yo lo he aprendido y lo voy entendiendo y creo que es importante. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo, que ha sido un encuentro personal, ha sido algo espiritual. No ha sido un acto emocional, hermano. Porque ahora podemos estar aquí muy emocionados por la alabanza y salir y seguir siendo los mismos. Amén. Entonces, tenemos que separarlo. No que sea malo pues el intelecto, la voluntad, el yo, todo esto, pero todo eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que viene a morar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos vasos receptores que expresan la vida de Dios en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Bien, vamos a leer en Mateo 24 lo que quería compartir. Porque bueno, he querido darle relación con esto, ¿verdad? Entonces, por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y estamos llamados a ser hombres espirituales. El hombre espiritual juzga espiritualmente. Amén. Mateo 24, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos a pasar a Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Yo he querido, he elegido esta parábola para ilustrar esto que quiero dejar en esta tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque somos iglesia, somos cuerpo de Cristo y estamos muy expuestos, entre otras cosas porque son los últimos tiempos, hermano. Son tiempos difíciles, la maldad va en aumento y hay muchas influencias que a ti y a mí como creyentes, como hijos de Dios, como siervos, nos pueden salpicar. Yo sé y tengo testimonio que en el ministerio estamos muy bien, porque estamos en la sana doctrina, pero tenemos que velar por la sana doctrina, hermano, para que no nos engañen, porque en el último tiempo muchos serán engañados, muchos apostatarán de la fe, muchos se desviarán, el amor de muchos se enfriará. Son cosas importantes. Por eso he querido comenzar diciéndote que tenemos que separar lo almático, es decir, lo natural, lo del hombre, de lo espiritual.
Entonces le pregunta a los discípulos, bueno, ¿cuáles serán las señales? Bueno, el Señor, por ejemplo, el ejemplo que les pone es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes somos tú y yo. Y vamos a ver que las 10 vírgenes tienen muchas características similares. Las 10 vírgenes somos la iglesia. Somos el cuerpo. Pero hay un detalle que lo vamos a ver. Las 10 vírgenes somos la iglesia. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 son insensatas. Bueno, aquí tenemos un tanto por ciento de 50 y 50. 50-50. Está bien, ¿no? 5 son prudentes y 5 son insensatas. Hasta aquí estamos bien. Ahora dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Quédate con esa frase: se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Tenemos a la iglesia, hermano. La iglesia que en el último tiempo va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada, hermano, como creyentes. Y dice que en el versículo 1 que entonces el reino, ¿verdad?, de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes. Cuando el Señor venga será semejante a esto. Entonces el Señor les está respondiendo a los discípulos. Vemos que las 10 tienen las mismas características. Todas son vírgenes, todas tienen lámparas. Y la lámpara, ¿qué es lo que simboliza? Bueno, pues la lámpara es la luz de la palabra. Vemos a muchos creyentes fuera del ministerio, en otras iglesias, y todo el mundo tiene lámparas, hermano. Todo el mundo tiene lámpara. ¿Pero tendrán aceite? Tienen la luz de la palabra. Tienen la revelación de que bueno, Cristo murió por ellos. ¿Recibieron a Cristo en su corazón en algún momento? Sí, también. Pero la pregunta es: ¿tendrán aceite en el último tiempo cuando estas señales acontezcan? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo, hermano. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el aceite que tú y yo tenemos que tener en nuestras lámparas. Tú y yo a nivel personal. Gracias a Dios en el ministerio tenemos aceite, hermano. De verdad, En el ministerio Remar tenemos aceite, hermano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo, por algún motivo, estoy conociendo otras iglesias en Antofagasta, a otros hombres, pastores, porque bueno, se nos demanda
tener comunión y dar testimonio. Amén, eso lo sabéis, ¿verdad? Oye, y no tienen la visión que tenemos nosotros tan especial, hermano. La visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? De trabajar en pos de los más necesitados, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Y aún así se nos ve, te miran así medio, ¿quiénes son estos? No sé si tú lo has podido experimentar, yo lo he experimentado. No importa, nosotros tenemos que dar testimonio a la iglesia amándoles y sirviéndoles, amén. Igual, hay que servirles, igual, hay que darles testimonio de amor. Eso es lo que hemos aprendido. Pero yo cuando leía esto, bueno, que se está refiriendo a los últimos tiempos y tal, yo me preguntaba, oye, tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas doctrinas, tanto apóstol, tanto obispo, tanta cosa. Y digo yo, cuando venga el Señor, cuando aparezcan estas señales, ¿habrá aceite? ¿Tendrán aceite? ¿Tú y yo tendremos aceite? Porque es una palabra para la iglesia. ¿Tendremos aceite en nuestra lámpara? Porque ahora mismo estamos aquí todos y todos tenemos nuestra lamparita. La tenemos llena de aceite porque, bueno, ya llevamos un rato alabando al Señor, gloria a Dios. Pero dentro de un rato o mañana, vamos a ver. Tú tendrás que encargarte de seguir cargando tu lámpara con aceite. Amén. Así que dice que el versículo 3, las insensatas toman sus lámparas, pero no toman consigo aceite. O sea, bueno, estamos bien si tenemos lámpara, no importa. Y vemos una iglesia que... Gracias. Una iglesia que, bueno, un mover muy bueno de mucha palabra, donde hay muchos dones, donde quizás no vemos tanto los frutos, buenas prédicas, buenos diezmos, buenas ofrendas, mucha eventología, y todo esto es importante y todo esto es bueno, hermano. Pero, ¿qué pensará el Señor de todo esto? ¿Qué dirá el Señor de todo esto? Porque ahora, como estamos leyendo y vamos a repetir, dice que llega un momento que se cierra la puerta, hermano. ¿Y sabes qué pasa cuando se cierra la puerta? Que hay un no rotundo. Porque llegan con lámparas. ¡Ábrenos! Y no. La puerta ya no se abre. No, pero si te conocimos, hicimos esto, hicimos lo otro, fuimos para acá, fuimos para allá. El Señor dice... ¿Qué dice? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oye, qué tremendo que después de que tú y yo estemos corriendo la carrera que hemos sido llamados a correr legítimamente, con diligencia, oye, qué triste sería que se cerrara la puerta. ¿Por qué? Por un descuido de no tener nuestra lamparita cargada. Oye, yo creo que es como para pensárselo. Es para pensárselo, hermano. Porque la iglesia del último tiempo va a ese día. Vamos hacia ese día todos los creyentes. Así que vemos que todas son vírgenes. En principio, bueno, al ser vírgenes no están contaminadas. Así que esta palabra no es para incrédulos. Esta palabra es para crédulos, para creyentes.
Es para ti y para mí, ¿verdad? Aquí todos somos creyentes, hemos dicho, amén. Gloria a Dios, qué bueno. Así que, dice en el versículo 3, que las insensatas toman su lámpara, pero no toman aceite. Se descuidan. Y muchas veces podemos descuidarnos y nuestra lámpara quedar sin aceite. Entonces, cuando vengan esas señales, que son las que el Señor quiere que nosotros, que tú y yo podamos discernir espiritualmente, podamos discernirlas, muchos van a decir, bueno, ¿para qué voy a hacer caso a esta señal o a la otra? Y las señales son muy diversas. Yo creo que seguramente muchos de ustedes ya pues habrán leído algo sobre los últimos tiempos y todo esto. Son muchas. Guerras, rumores de guerras, desastres naturales, tantas cosas, hermano, que nos hacen que pensar, ¿verdad? Así que, versículo 4, las prudentes toman aceite en sus vasijas. Las prudentes toman aceite en sus vasijas, se llenan del Espíritu. Tienen Espíritu. Tienen la revelación de la palabra, que hemos dicho que es viva y que es eficaz. Hemos leído, ¿verdad? Y que separa, ¿el qué? El alma del espíritu, lo humano de lo espiritual. Y no nos podemos quedar en lo humano, en lo almático. Somos hechos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Versículo 5, y tardándose el esposo, dice que todas cabecearon y todas se durmieron, todas se cansaron, todas, bueno, están cansadas de esperar y todas se duermen y todas se cansan. Y en el último tiempo hay un adormecimiento espiritual en la iglesia por todas las influencias mundanas, por el auge del satanismo en sus más diversas expresiones, y son cosas a las que, como yo digo y creo, estamos expuestos. Por eso que el llamado es a velar, hermanos, por la sana doctrina. Gracias a Dios hemos sido instruidos en la sana doctrina, la palabra de la cruz, Cristo crucificado, la renuncia, la entrega, el trabajo. Pero vas por ahí a algunos lugares y puedes ver todo esto que digo es importante, es bueno, pero el Señor toca trompeta para que estemos alerta a todas estas cosas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se levantan deprisa, hay que estar preparados porque viene el esposo. Y todas a arreglar sus lámparas. Pero ocurre algo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué tremendo, ¿no? Dadnos aceite. Oye, dame aceite, da un poquito de aceite porque no tengo. Qué tremendo, ¿no? Porque nuestras lámparas se apagan. Si se apagan, no hay luz. Y necesitamos tener luz sobre todas estas cosas. Necesitamos saber estas cosas. Pablo
instruye a Timoteo, ¿verdad? Le dice, y en los últimos tiempos, pues ten cuidado porque estas cosas van a pasar. No recuerdo la cita, ¿verdad? Pero dice, cuidado porque el engaño está ahí. Y el engañador está ahí. Y tú y yo podemos ser engañados. Espero que no. No tenemos que ser engañados. Pero para eso tendremos que estar preocupados de tener nuestra lámpara con aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor id más bien vosotras a los que venden y comprad para vosotras mismas. Yo cuando leo a los que venden no sé a qué se referirá a los que venden, pero bueno, ir a comprar aceite, consigue aceite, ¿no? Id y comprad para vosotras mismas. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, dice que viene el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas del Cordero y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, las que fueron a comprar, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. O sea, qué tremendo, ¿no? Que después de ser parte de la iglesia, de ser un creyente, de ser alguien que bueno, a lo mejor ha nacido en el Evangelio y bueno, y has hecho 1000 cosas, 1000 eventos y tanta cosa, y resulta que al final no hay aceite. ¿Por qué? Porque han llegado las influencias, han llegado las falsas doctrinas, los falsos maestros, las falsas teologías, que están ahí. Yo creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Por eso hago hincapié en el privilegio que tenemos en el ministerio de ser instruidos en la sana doctrina, hermano. Pero eso nos tiene que llevar a velar por la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha mostrado cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que funcionar. Yo a algunos se lo digo, bueno, pues si no te gusta remar, pues ¿qué quieres que te diga? Pero a nosotros Dios ya nos ha mostrado cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que funcionar. Y nos ha ido bien. Y Dios nos ha bendecido. Así que tú sabrás lo que haces. Claro. Así que qué tremendo, ¿no? Que después de todo, al final de la carrera, en el último tiempo, cuando viene el Señor y la puerta se cierra y vienen a tocar la puerta, Señor, ábrenos, y el Señor dice, no os conozco. Me imagino, pues no sé cómo se quedará el cuerpo. Yo creo que es como para pensarlo, yo creo que es una palabra como para meditar en ella, en el sentido de que, bueno, un recordatorio a tener nuestra lámpara llena de aceite y a velar por la sana doctrina, por supuesto, a velar por la sana doctrina. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué? Porque nos podemos descuidar. Podemos entrar en un adormecimiento espiritual o en un acomodo espiritual y no debe de ser, ¿verdad? Así que yo he apuntado aquí, por ejemplo, ¿cómo nos quedamos sin aceite? Bueno, como digo, por las influencias mundanas. Hay muchas influencias, hay muchas cosas en la educación, en los colegios, y va a llegar un momento que tú y yo, como creyentes, no vamos a poder transar con la verdad. Y tú y yo vamos a tener que definir de quién somos, si somos de Cristo o no somos. Y algunos dirán, bueno,
yo no soy de Cristo, no tengo nada en contra de Cristo, porque bueno, Cristo era un buen hombre, era un ejemplo moral. No, amigo. Si no estás con Él, estás en contra de Él. Desde el momento que no estás con Él, estás en contra de Él. Y eso es claro, macho. Las influencias mundanas, falsa doctrina, la cienciología, los afanes de este siglo, las riquezas, el amor al dinero, todas esas cosas muchas veces pueden influenciarnos, pueden influenciarnos y pueden apartarnos de la verdad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que, como dice la parábola del sembrador, ¿qué va a pasar? Que la palabra se va a hacer infructuosa. O sea, no va a dar fruto, no va a haber fruto en ella. Los afanes de este siglo que hacen infructuosa la palabra. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, a toda la verdad. La verdad que a ti y a mí nos ha hecho libres. La verdad en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos va a dar discernimiento entre el bien y el mal. Vamos a saber qué es bueno y qué es malo. Estamos viendo cómo la maldad en el mundo crece, hermano. Y está ahí a nuestro lado. Las cosas que están pasando. Y tú y yo vamos a tener que saber discernir estas cosas y separarlas. Y ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque nosotros somos del Señor. Somos del Señor, amén. Entonces, a mí en el Evangelio a veces me sorprende porque me encuentro con algunas preguntas. Por ejemplo, me viene a la mente, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Tú y yo, por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Pero ¿son pocos los que se salvan? Yo creo que es como para meditar, hermano. El plan de salvación al cual tú y yo hemos podido acceder, ¿verdad? Por la gracia, por la fe en Cristo. ¿Verdad? Vamos a leer en Lucas 13, para ir terminando. A partir del versículo 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Podía haber preguntado: ¿son muchos? ¿Son pocos? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hemos leído antes que la puerta se cerró. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.
pero os digo que no sé de dónde sois. Perdón. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y te vuelvo a repetir, esta palabra es para la iglesia, es para los creyentes, para todos los creyentes, ¿verdad? Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Tenía un versículo más por aquí. Efesios 4. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Que no seamos engañados, por eso que estemos velando. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Jesucristo. Cristo, nuestro ejemplo a seguir. Amén. Cristo, nuestro ejemplo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Tú y yo fuimos creados para el árbol de la vida, hermano. No fuimos creados para el otro árbol. Lo que pasa es que el Adán metió la pata, tomó una decisión errónea. De ahí nuestra condición. Amén. Bien, hermanos, pues eso quería compartir, dejarles esto en esta tarde. Tenemos que velar por la sana doctrina. Gloria a Dios que hemos sido instruidos, ¿verdad? Y velemos por ello. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.